Igual ustedes el sílabo lo van a poder encontrar en la plataforma. Ya, este es el RDA de los chicos de la malla repotenciada, por eso ustedes lo van a ver así en la matriz, pero el objetivo de mi asignatura es que todos los que vayan a ver familia y niñez vayan a ver los mismos contenidos. No me gusta diferenciar, entonces el mismo contenido que está aquí lo voy a vaciar en el otro formato, que ya lo tengo hecho, pero no lo he subido todavía, ¿ya? Entonces, para que más o menos ustedes miren lo que van a aprender, todo lo que está señalado en este color como plomito van a ser las actividades que ustedes van a hacer. Unas serán hechas en clase, otras serán autónomas, es decir, ustedes los van a hacer solo. Por ejemplo, en la primera semana, que sería esta semana, la semana pasada, empezó una lectura crítica de textos con un análisis de los principios de los niños. Dentro de este análisis, ustedes ya pudieron ver en el EVA, ya están especificadas tanto los criterios o las rúbricas de calificación como lo que se necesita para este análisis. ¿Qué van a buscar ustedes con este análisis? Van a buscar comparar lo que dice la IA con lo que dice la normativa del Ecuador. Es decir, ustedes van a buscar cualquier IA que ustedes estén acostumbrados a utilizar. ChatGPT, Gemini, lo que sea. Las más avanzadas que ni yo tengo idea, pero ustedes la saben. Entonces, ustedes van a buscar ahí y van a pedirle ciertos conceptos. Por ejemplo, niño, niña, adolescente, algunos otros conceptos que se incluyan dentro de los principios, por ejemplo, lo que es salud, lo que es educación, todo eso, ustedes van a buscar aproximadamente unos 8 9 10 está bien, algunos conceptos que ustedes puedan comparar con la normativa que tenemos vigente, ¿ya? Y a raíz de esto, pues ahora sí vamos a tratar de analizar cada uno de los principios que van a encontrar ustedes en la Convención de los Derechos del Niño, que ya está colgada en la plataforma, donde dicen bibliografía. Ustedes entran y ahí van a encontrar esos 10 principios. ¿Qué es? Bueno, el primer día, socialización del sílabo, introducción, son los temas que vamos a ver. Hoy vamos a ver una pequeña evolución de cómo el niño pasa de de objeto a sujetos del derecho y vamos a mirar cómo nace esta Convención de los Derechos del Niño, que es una de las normas rectoras para esta área. Para la próxima semana tenemos un poco analizar la Constitución, el código, cómo está estructurado el código de la niñez. Y ya aquí vamos un poco a desarrollar los principios, es decir, la tarea que ustedes ya hicieron creo que es para la siguiente semana, ya ustedes van a poder venir a conversar conmigo acerca de los principios que ya han leído. Tienen una nueva tarea, que es un caso, vamos a revisar dos casos icónicos, no sé si con ustedes los revisé, creo que no, que es la vulneración de dos derechos, uno de Paola Albarracín y la otra que es, el otro caso se llama Ampeter. Esos dos casos ustedes los van a buscar por internet y van a hacer un análisis de los dos casos, datos importantes, datos relevantes y luego van a colocar cuáles son los criterios que ustedes hubieran utilizado para la resolución de esa sentencia. Son dos casos que se fueron a la Corte, a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde dieron resolución y el Ecuador fue sancionado. Ya, entonces, son casos icónicos que van a tocar la sensibilidad de su corazón, sí, porque se tratan de niños, pero sí es importante que ustedes sepan porque antes de estos casos era una historia. Y después de estos casos, pues ya vemos un poco más el interés de nuestro país por la protección y la garantía de estos derechos. Entonces, sí es icónico y sí es importante que sepan cómo empezó. Eh, Tenemos un examen final, ya ustedes saben, todavía no decido si es oral, escrito por virtual, dependiendo cómo se porten. Tenemos para el segundo parcial para ustedes, o el segundo RDA, que es una clase magistral donde yo voy a empezar a hablar sobre la filiación o la relación parento-filial entre los papás, los niños,
y todas las generaciones de la familia, ¿no? Vamos a mirar todo lo que es eso, consanguinidad, afinidad, etcétera. Y para esto yo voy a necesitar que dentro de clase vamos a elaborar un árbol genealógico de cada una de sus familias. Ahora, ¿qué quiero lograr con este árbol? Con este árbol quiero lograr, esto es como de kinder, así más o menos, pero no, lo va a hacer aquí conmigo. Ya, este papelógrafo, mire, los que saben dibujar, perfecto. Los que no saben dibujar pueden traer las fotos. Los que no quieren mostrar a su familia pueden traer cualquier personaje de revista o aquí traer la revista y recortar y pegarle. Y ponerle el nombre de su papá, de su mamá, etcétera, ¿ya? Tiene que poner a toda su familia y ese día lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que le quiero explicar con esto? Lo que les quiero decir con esto es que ese día ustedes tienen que traer el papelógrafo, los lápices de colores, las plumas, los marcadores. Ese día vamos a trabajar aquí. Nadie me va a trabajar en computadora, en teléfono, en tablet, PowerPoint, nadie. Ese día lo vamos a ver. Usted va a traer fotos. Ya. Papá, abuelos, empezamos por abuelos. Empezamos papá, mamá, tíos, familias. Hijos, si tienen sobrinos, si tienen primos, si los primos tienen sobrinos. En mi casa son como 120, así no sé. Todo eso lo vamos a hacer y es necesario hacerlo porque yo les digo algo, chicos, siempre que nosotros miramos una normativa, una ley, siempre dice el segundo grado hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad. Uno dice, ah, ya, ¿quién será el cuarto de afinidad? Casi nunca uno tiene la certeza de quién es, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero después de que hagamos este ejercicio, ustedes no se van a olvidar nunca de quién es el cuarto grado, quién es. Hay diferentes líneas y ustedes van a comprender por qué se necesita graficar este árbol. ¿Por qué? Porque hay líneas ascendentes, descendentes, oblicuas, horizontales, verticales. O sea, hay muchas líneas en las que nosotros pudiéramos jugar con los grados. Así que es importante hacerlo. No se olviden de traer también, si su hermano, su tío está casado y tiene un tío político, también tienen que traer la foto del tío político, porque vamos a ver grados de consanguinidad y grados de afinidad. Entonces, es importante. Y yo que tengo que saber el nombre. Debería de saber el nombre porque vamos a hacer ejercicios con ese árbol. Yo les voy a decir, busquen el cuarto grado de consanguinidad de su papá Juan. Tengo que saber el nombre, pues, ¿no? Entonces, de ahí ustedes, Abogada, 1, 2, 3, ya, ahí, este es el cuarto. abogada. Lili, dígame. Yo ¿Y de si usted yo no, solo conozco a la familia que vive en mi casa? mire, yo de usted no quiero saber nada porque hasta el día de hoy estoy esperando los helados. Oiga, ya se los voy a llevar. Sí, en Chone todavía lo están preparando, ¿verdad? Oye, yo estoy en Chone, ya se los voy a llevar apenas vaya a Puerto Viejo, se lo prometo. Ya, escúchame, no, como dije, abuelos, papás, sus papás tienen que tener hermanos, tíos, y de ahí todo para abajo. Primos, los primos tienen que tener hijos, y etcétera, sí. Si solamente su papá es hijo único y de ahí va para abajo, hasta ahí. Ese es su árbol, pero si no, si tiene más, tiene que ponerlos a todos. No. Ya, entonces, para esa segunda unidad, vamos a tener dos trabajos más, la elaboración de la demanda de alimentos, que va a ser también autónoma, es decir, van a hacerla ustedes en casa, obvio está que la vamos a practicar antes aquí. Vamos a hacer también un cálculo de pensión alimenticias y vamos a hacer un flujograma de las dos fases que vamos a mirar en cuanto a la adopción. La adopción también trae vínculos parentales, entonces es importante saber cómo se puede llegar a esa adopción. Tenemos dos fases, la fase administrativa y la fase judicial, y cada fase tiene sus pasos. Entonces es importante hacer un flujograma para poder identificar cuál es el siguiente paso. ¿Ya? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en clase. Ya, de ahí tenemos una investigación independiente. Eso lo vamos a hacer aquí en clase. Simplemente un examen, ¿ya? Un examen parcial.
De ahí para la tercera unidad vamos a tener una exposición de contenidos. Aquí vamos a utilizar este famoso Flip Classroom, que son las dos, en los dos, vamos a tener dos de esos. Es decir, que ustedes van a ir con algunos temas a casa a leerlos y luego los vamos a conversar aquí. Obviamente la profesora va a dar una pequeña introducción y luego no es una exposición, pero sí es un conversatorio en donde vayamos a discutir los diferentes temas que vamos a tener aquí. ¿Ya? Y bueno, y ahí vamos a nuevamente hacer lo que es la elaboración de la demanda de alimentos. Yo sé que la demanda de alimentos se hace mediante formulario. No es que no estoy actualizada, estoy actualizada. Lo que pasa es que un abogado debería de saber redactar una demanda de alimento por si no encuentra el formulario. Entonces, es indispensable que aprendamos a redactar. Por lo general, yo cuando presento mis demandas de alimento, presento el formulario y adjunto mi redacción en la parte de atrás. Porque sí es importante que la juez tenga claro todo y cada uno de los puntos que estoy solicitando. Entonces, yo sí hago eso. Creo que otros abogados no, pero yo les voy a enseñar a hacerlo porque definitivamente tienen que hacerlo, ya, tienen que aprender. De ahí vamos a tener también un análisis, vamos a hablar del matrimonio también dentro de esta materia que tiene que ver con las relaciones filianto-parental y vamos a hablar del matrimonio, de la unión de hecho, de los conceptos entre los dos, cuáles son las diferencias. Vamos a ver cómo nacen, cómo se extinguen, cuáles son los efectos que causan y también vamos a hacer un análisis de ese contrato, porque teniendo un concepto básico, el matrimonio es un contrato de voluntades, ¿no? Un contrato que está regido por el Código Civil, ¿no? Entonces, aquí, dentro de esta tarea, yo les he dejado las indicaciones y dentro de las indicaciones hay una pregunta clave que yo necesito que la resuelvan ustedes por su intelecto, no porque van y le preguntan al profesor Patricio, no porque van y le preguntan a la profesora Carla, no porque van y le preguntan a la profesora Karina, no. Es su intelecto, Carlita Gente, es su intelecto. Yo necesito que ustedes reflexionen acerca de si se incumple el matrimonio y como es un contrato, si hay incumplimiento de contrato, hay, en este caso, indemnización, es una pregunta que ustedes deben de resolver. Para algunos no, para otros sí. No quiero que vengan como el curso de aquí a los lados, que fueron y le preguntaron al abogado Patricio y el abogado Patricio les ha dicho no. Y digo, muy bien, ese es su Abogada, criterio. ¿Por qué no? Porque me lo dijo el abogado Patricio, no, usted tiene que ir y consultarlo. Ya, abogada. venga a decirme que no, pero venga con evidencias, con fundamento. Que van a negociar. Y parece que están ahí. Y la mala que yo entendí, todo lo que negociar. Está bien, muy poco antes. Acuerdo, claro, pero ellos no se divorcian por la Sí, también vamos a ver, como dice su compañera, los acuerdos prenupciales. Vamos a aprender a hacer también aquí en clase los acuerdos prenupciales. ¿Mande? Son los acuerdos prenupciales o capitulaciones, se le llama, ¿no? Tenemos también la elaboración de demandas de divorcio. Tenemos dos clases de demandas o dos clases de divorcio. Llega a estar de tortuga otra vez. Tenemos dos clases de divorcio, el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio controvertido o por causal. Entonces vamos a aprender a elaborar estos dos tipos de divorcio. También ustedes vamos a elaborarlos aquí en clase en conjunto, pero también vamos a tener que hacer unos en casa. Dentro del EVA ustedes van a poder ver que ya están colgados todos las instrucciones y también los ejemplos, porque las demandas yo se las he colocado con ejemplos. Entonces, no quiero que por favor la haga, por ejemplo, Ámbar, y de Ámbar se la comparte a Alejandro, y Alejandro se la comparte a Ñurka, y Ñurka se la comparte y todos van a tener la misma demanda. La redacción de cada persona es distinta y yo me voy a dar cuenta si se han copiado o no. El caso es el mismo, pero la redacción es distinta. Un ejemplo que les doy es que cuando yo era estudiante, yo tenía una compañera que competía muchísimo, esto lo voy a decir como una anécdota, competía muchísimo en notas, ¿ya? Y yo era una persona que no veía la nota, yo veía aprender, yo quería aprender.
Bueno, llegó un día en el que yo llegué porque soy y era muy despistada, llegué al curso y ella me dice a mí, ¿estudiaste para el examen? Y yo, ¿cuál examen? Y era el examen final de esa asignatura. Nosotros anteriormente veíamos por módulos, no como ustedes que ven en toda la semana todas las materias, no. Nosotros veíamos por 3, 4 semanas la misma materia, el mismo profesor todo el tiempo hasta que terminara. Entonces, era el último examen y yo no había estudiado absolutamente nada. Y yo le dije, amiga, no estudié nada, ¿me puedes hablar? ¿Qué estudiaste tú? Ella empezó, ras, 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 ras. Yo ya, che. Cuando salimos del examen y nos habían entregado ya la evaluación, ¿cuánto te sacaste? Porque siempre competía conmigo. Y era sobre 10. Me saqué 10. Y dice, ay, no, a mí me bajaron. Nos habían mandado a hacer una demanda, ¿ya? Pero, y aquí va el ejemplo que les quiero dar. La redacción de ella era muy, ¿cómo les digo? Ella por querer lucirse redundaba. Entonces, la demanda de ella tenía 4 carillas de esas hojas membretadas que nos hacían comprar antes. Mi demanda tenía media carilla, media carilla, pero tenía lo que necesitaba, esencial. Punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Siempre me ha gustado ser concreta. Ella no, ella quería extenderse. Con tanta extensión que hizo, se revolvió y terminó cayéndose en la pregunta que más puntos valía. ¿Ya? Entonces, con qué quiero llegar? Claro, que conozcan un poquito de mi vida también y cuál es la conclusión de esta, que no todos van a tener la misma redacción. La redacción de Dayana no es la misma redacción que la de Emilio. Entonces, puede ser el mismo ejemplo, pero no voy a querer las mismas redacciones. Ahí sí que no, ¿ya? Y si encuentro las mismas redacciones o vestigios de las mismas redacciones, a los dos les pongo 0, no voy a preguntar quién la hizo, ¿ya? Listo. Al final vamos a tener una evaluación, la última semana, es decir, la semana 16 ya no vamos a tener clases. La semana 15 es la que vamos a dar un examen final y la semana 16 la voy a dejar para quienes deseen recuperar su nota. Pero, ¿cuál es la recuperación de esta nota? Cualquiera, así no se hayan quedado. ¿Cuál es la recuperación de esta nota? Es un examen integral, es decir, vamos a tomar una evaluación, unidad uno, unidad 2, unidad 3, ¿ya? Por ejemplo, 45 puntos tiene Carla y no, yo no quiero tener 45, quiero tener 50, muy bien. Tiene la evaluación integral en la semana 16, ¿ya? La nota que te saques en la última. No, yo no soy... Sí, sí, por eso digo, la semana 15 es el examen final. Y la 16 para quienes quieran recuperar, los que no han pasado y los que quieran recuperar. Ya, este, gracias por hacerme la pregunta. El proyecto va incluido dentro del examen. Como ustedes aceptaron hacer el proyecto, va a haber 25 puntos del proyecto y los otros 25 puntos son, teoría. ¿Ya? Ya, el proyecto estoy esperando que me lo pasen. Ya. Sí, ya se puede ir buscando fundaciones, ya se puede ir buscando ayuda y hoy día, no creo, ya la siguiente semana voy yo a apurarlo a Gustavo porque él es el que me tiene que pasar. Y si no me lo entrega, me lo voy a sentar ahí hasta que me pase acierto. Bueno, pero Otto también lo tiene. A Otto lo puedo molestar. Él no se va. Él no se va. Bueno, queda claro todo lo que vamos a ver dentro del sílabo. Se escucha bonito, ¿verdad? ¿Cuál? Abogada, yo tenía una pregunta. Dígame. Se le iba a hacer desde antes, pero no la quería interrumpir. Cuando usted se refiere a incumplir el matrimonio, ¿a qué se refiere? ¿Que a poner los cachos, por ejemplo? Ya, por eso es importante que ustedes revisen la normativa, ¿ya? ¿Cuál es la disolución que trae el contrato? Por eso es importante que ustedes revisen lo del contrato, el matrimonio. ¿Qué trae el Mm. matrimonio? ¿Cuál sería una de las causales de divorcio? Entonces se van al artículo de las causales de divorcio y miran, si dice infidelidad,
Adulterio, entonces, ¿es o no es que te pongan los cachos un incumplimiento de contrato? Pero es novio, a menos que establezca la unión de hecho, al menos, ¿ya? De que si, por ejemplo, uno tiene un novio y el novio no le promete, no tiene la prueba de que el novio le promete matrimonio y al final no lo cumple, ya, eso es distinto, porque ahí hay una promesa de desposar, ¿ya? Y eso sí es una promesa que se debe, claro, que se debe cumplir. De hecho, si tú tienes la prueba más fehaciente de esa, es el anillo. ¿Qué? Sí, así no se casa contigo. Si te ha prometido, si te ha hecho la promesa de que se va a casar contigo, claro, tú puedes demandar. Eso, eso ya es otra cosa. Lili, si estás viendo, Sí, abogada, sí estoy viendo. ya, dime si la diapositiva pasa. Hola, ¿pasó? No, sigue en derecho de la niñez y adolescencia. Ya, espéreme un rato entonces. Ya. Ya, ahí me avisa, ¿está viendo? Sí, sí estoy viendo. Ya, ¿pasa o no pasa? Espérese. Ahí, ¿pasa o no pasa? Sí, sí pasa. Ya, muy bien. Ya. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. No me voy a mover mucho de aquí porque no tenemos cámara y para que Lili me vea, me voy a quedar aquí. Bueno, la presentación de siempre, derecho de niñez y adolescencia. Al final no me van a poner derecho, no sé, de lo que sea y en el trabajo, hasta por eso les voy a bajar puntos. Sí, ya es mucho. Derecho y familia, sí. ¿Y qué? ¿El niño? ¿Qué? Bueno, el resultado de aprendizaje lo tenemos en pantalla. Analizar las implicaciones del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y mirar los principios, la doctrina, la protección integral, el desarrollo de ellos, los instrumentos internacionales, la normativa ecuatoriana constitución, la normativa vigente y bueno, toda la normativa que podamos revisar en torno a los niños. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad eran impensables las protecciones para los niños? Ya, ya. Mamá, tocado mis ya no somos niños. Pero ya estoy así. Poco falta. ¿Sabían ustedes eso? ¿Verdad? ¿Conocen alguna historia? ¿Conocen alguna historia de la sí, que me he tratado yo. A mí me contaba que en la escuela los profesores le hacían prohibidas tapitas de gol. Te pegaban con las redes. Te pegaban con las redes de las manos. Y esa es la consecuencia. ¿Verdad? Abogada. Locura que les pegan a mis tíos. Dios mío, qué cruel. Lo peor abogada es que en realidad se ha quedado en mi hermano estuvo en un colegio militar y pusieron firmar una autorización de los padres en caso de que los hubieran refugiado no podían reclamar. Porque cuando tienen algún parte. Y sus papás firmaron. No te dejan matricular y no hay más colegio. No, porque mi hermano era el único que lo daban. Pero bueno, ahí hay responsabilidad compartida. Hay una escuela. Yo como mamá no firmo. En la que no es obligatorio, pero por ejemplo, antes había 3 docentes de pero como es una rural, los padres de familia tenían mucho más confianza con el maestro y sí le tenían un poquito más de respeto al maestro. Entonces, actualmente la directora siempre la ven con un cinturón de tamaño, de cuero.
Cuando un niño se porta mal, ella se saca el cinturón y le pega con la vida. Y los padres nunca le reclaman, al contrario, llegan y cuando se matriculan pasan por la directora y si es maestra de los niños le dicen como que pegue más porque tiene que aprender. Pero que o sea, del dedo de una gallina. Sí. Abogada. Y ella de un curso a otro nos tiraba un con y así nos pegaban, ella nos pegaba a todos. Dejemos hablar. Precisa. A ver, Lili, dime. No, Ay, es que yo no estoy escuchando lo que dicen mis compañeros y me da FOMO. Bueno, les estaba diciendo. que se venga, que se venga. Qué pena, tiene que venir a clase. Ah, ya voy a ir. Bueno, lo que yo le quería decir es que como no estoy escuchando lo que dicen mis compañeros, así que no sé si están diciendo esto, pero mi papá estudiaba en una escuela de monjas y él siempre me contaba que las monjas les daban con lo que encontraran en las manos si no hacían algo bien. O sea, como que ningún padre decía nada y nadie podía reclamar nada, pero les pegaban, los dejaban así, no los dejaban ni salir a receso, o sea, como que no les importaba nada. Bueno, no dejan, como ya son ¿no? No dejan que nadie se asuste, o sea, te prohíben ser zurdo. Bueno, sí, sí. Chicos, pero de todo lo que ustedes me han contado, de todo lo que he podido escuchar en este curso, no es nada comparado a lo que se evidencia y que lo normalizamos en nuestra historia. Aún saben que vivía en Chile, detuvieron a un niño de 4 años ayer. Y me quedé como loca. ¿Por qué lo detuvieron? Porque hicieron un allanamiento. Ahora, un allanamiento también que lo ponen como lo mejor que pudieron haber hecho, porque Chile ahorita está podrido. Vienen, hacen un allanamiento, detienen a 2 señores, a 2 adultos mayores, ya seniles, vienen, detienen a una mujer embarazada con un niño, y vienen a detienen al niño. Y dicen que han usado al momento tal, que los han golpeado, y que aún si vienen y ponen atención, esto y ponen la foto del niño en uno ¿retenido o detenido? Detenido. Tras cárcel. Detenido de que estos fueron detenidos lo que pasa es que tampoco al niño lo van a dejar solo ahí, pues imagino que tienen que haberlo llevado como para, pero no ha de estar encerrado. La INAPE, claro, lo ponen a órdenes de la INAPE. Pero por ejemplo, en el caso de Estados Unidos te dice que se detuvieron al niño porque supuestamente el niño podría ser puro psicópata y violador. Bueno, pero eso de ahí tiene otra connotación, porque no estamos hablando de causas penales, sino que estamos hablando de salud pública. ¿Ya? Cuando te están hablando de un psicópata, ustedes saben que eso no, bueno, tiene que ver obviamente con las sanciones que se establecen en el Código Orgánico Penal, pero también tiene que ver con un síndrome, una enfermedad, una situación mental en la que ellos están, que no pertenece en este caso a la regulación de un código penal. Se sanciona el acto que hace ese psicópata, pero ese psicópata no lo regula, sino que lo regula más bien, es cuestión de salud pública, pero porque prevención. No ha hecho nada. Sí, pero hay rasgos que se ven dentro de los niños. ¿Ustedes sí vieron esa serie adolescente? ¿Vieron la serie adolescente? Claro. El niño era un psicópata y el niño prácticamente, bueno, si no se la han visto, véanla en el net. No, adolescente se llama. El chico era un buen estudiante, tenía las mejores notas, tenía su grupo de amigos, pero el chico estaba siendo acosado por algunos otros estudiantes y sufría de bullying. Nadie había notado eso. Sin embargo, él lo cogen preso porque se lo llevan detenido por el asesinato de una compañera de curso. Y el último que tuvo contacto con la compañera fue él, lo vieron en las cámaras de las calles. Pero él hasta lo último negó y le dijo al papá, le lloraba que él no había sido. Sin embargo, ¿cómo le descubren a él sus rasgos psicópatas cuando una de la psicóloga lleva un sándwich? Él le pide en una entrevista, le dice, quiero un sándwich, mañana me traes un sándwich, pero no, que no tenga lechuga. No me acuerdo qué cosa era que no quería que tuviera, pero le vamos a ponerle lechuga. Pero no quiero lechuga. Anteriormente le habían preguntado al niño, ¿tú tienes ira por algunas cosas? No, al padre le habían dicho, ¿el niño es irónico? No, el niño nunca tiene ira, él es tranquilo, él es esto, bla, bla, bla.
Cuando la señora le lleva el sándwich, a propósito le pone la lechuga y le dice, toma, come. ¿Cuál es la actitud del chico? Levanta la mesa, bota sándwich, bota lo de acá. Estuvo así de pegarle a la psicóloga. La psicóloga se arrinconó, el guardia tuvo que intervenir, entró, cuando sacaron a ella, lo dejaron que se calmara, él en las cámaras se veía que quería golpear paredes, que quería golpear. Eso son síntomas. Entonces, dejaron entrar nuevamente a la psicóloga cuando ya estaba calmado y le dijo, ya, ¿qué pasó? Está bien, le dice él, y con una calma que daba miedo. Ya, está bien, no te preocupes, la rodeaba y le decía, no te preocupes, me voy a comer el sándwich, pero voy a sacar la lechuga. O sea, eso lo hubiera podido hacer en un primer plano y no ponerse con tanta ironía, con ese sentimiento que en él desataba actos que luego él no reconocía. Entonces, esas son personas que tienen problemas cerebrales, problemas mentales, problemas emocionales, que muchas veces son los más duros de resolver. Entonces, bueno, para no alargarles el tema, el chico, por medio de ese test que le hace la psicóloga, le descubren la psicopatía que tenía y fue declarado culpable porque hicieron el seguimiento de las cámaras y realmente él planificó todo. Le revisan su computadora y él ve que le presta a uno de sus amigos un cuchillo. Al otro le presta ni sé qué cosa. Cuando llega al otro le dice, llévala a tal lado. O sea, él planificó la muerte de la muchacha y se lo ve al final a él encima de ella acuchillándola. Le dio creo que más de 53 cuchilladas. Ya, entonces, si por ejemplo, y si nosotros hubiéramos visto de acá afuera, ¿no es cierto? No hubiéramos investigado o la psicóloga no hubiera hecho todo este tipo de estudios, ¿qué iba a haber? Nada, un chico buen estudiante, abanderado, digámosle, no sé, etcétera, ¿no? Y con criterios de su familia totalmente fuera de lo real, de lo que le estaba sucediendo al muchacho. Entonces, por eso te digo, son cosas distintas. Vamos a ver dentro del sílabo, me había olvidado, también hay esta sección, ¿no?, de los adolescentes infractores. Entonces, vamos a también ver estos tipos penales para que ustedes puedan conocer cómo se tratan, porque no es lo mismo tratar a un adulto que tratar a un niño actualmente. Anteriormente, y como les venía diciendo, en la historia se evidencia muchísimo maltrato a los niños y voy a empezar desde uno de los libros más antiguos que nosotros podemos leer, que es la Biblia. Ustedes en la Biblia encuentran historias que dentro de la sociedad se han normalizado, pero que si nos ponemos a contar realmente qué fue lo que sucedió en ese momento, nos vamos a dar cuenta de que actualmente no hubieran podido ser normales. Son tipos o acciones que se pudieran sancionar. Voy a poner un ejemplo. Moisés. ¿Por qué se llama Moisés? Porque lo dejaron en un Moisés así abandonado. Lo dejaron en un Moisés, en el río Nilo, uno de los ríos más largos y peligrosos de no sé de dónde, ¿ya? Y obviamente un niño de meses que no podría sobrevivir, lo dejan a su libre albedrío. Claro está que en la Biblia lo romantizan, porque ¿qué dice? Ay, lo recibió la doncella, bla, bla, bla. No estoy en contra de ninguna, soy católica, soy cristiana, no estoy en contra de la religión, pero son historias que se normalizan y que sucedieron en su momento que actualmente no pudiéramos nosotros hablarlo como normalidad. Tiene un hijo Giovanna y lo va a dejar a un río botado, la van a sancionar, obviamente, por asesinato, ¿ya? Porque ella está haciendo indirectamente que su hijo muera. Entonces, son cosas y épocas distintas. Otra de las historias que a mí siempre me gusta contar, que es la de Isaac y Abraham. Abraham era uno de los hombres que no podía tener hijos, ¿verdad? Y que al momento Jesús le dijo, tú vas a tener la generación más Dios, perdón, la generación más grande, voy a dar un hijo, le dan a Isaac. Y cuando Isaac tenía cierta edad, empezó y le dijo, le habló Dios y le dijo, tienes que sacrificar a tu hijo, si tanto me amas, tienes que matarlo. Acuéstalo ahí, clávale un cuchillo, etcétera, ¿no? Pero cuando ya estuvo a punto de clavarle el cuchillo, su hijo llorando porque su papá lo iba a matar, le habla nuevamente Dios y le dice, cambia a tu hijo y pon un cordero que vio allá, etcétera. Entonces, si nosotros pudiéramos
en este momento analizar esa situación y todo el contexto que lleva esa historia, nos vamos directamente a las etapas que ha sufrido la evolución del niño, o sea, de pasar de objeto a pasar a sujeto. Y una de las primeras etapas está aquí, que es el infanticidio. ¿Qué hora es? Ya me voy. Ya. Por la protección de los niños. Regreso, voy a ver a mis hijos y ahí vengo, ¿ya? Ya lo van a ver, ya mismo viene. Bueno, como les iba diciendo, voy a poner esto así porque ya mismo me va a llamar, me perdí. Ya, bueno, entonces, como íbamos hablando sobre toda la evolución de los niños, yo les decía que para poder identificar esta evolución se crearon 6 etapas que vamos a estudiarlas el día de hoy, empezando con la de infanticidio, que fueron algunos de los actos que yo ya comenté con ustedes y que vienen a raíz de la historia. ¿No? La primera etapa es el infanticidio, ya ustedes pueden ver que fue en el siglo IV. Los niños se consideraban propiedades de sus padres y por lo tanto los padres podían hacer con ellos todo lo que querían, incluso podían decidir sobre la vida de los niños. ¿Ya? Es decir, si en algún momento el padre mataba a su hijo, esto no tenía ningún tipo de sanción. Era una práctica que se conocía y que era común. Pero eso es más adelante. Primero estamos en la etapa del infanticidio. Y ¿mande? Sí, justamente ya les voy a ir explicando porque cada acto tiene como su etapa y es como lo esencial de cada etapa. Por ejemplo, en este de aquí, más que nada era que los mataban. Los mataban, decidían sobre sus vidas y bueno, las civilizaciones lo dividieron de distintas maneras. Por ejemplo, los egipcios, para ellos era un honor que sus hijos murieran devorados por cocodrilos. ¿Ya? Entonces, imagínense la crueldad, por el hija está asustada. Vea. Ya, la crueldad que tenían en esa época. También tenemos los fenicios, que en cambio ellos sacrificaban a sus hijos en ocasiones especiales, es decir, había una fiesta, una celebración. Exactamente. Eran sacrificios humanos que hacían y obviamente lo hacían en fechas especiales. También están los persas, que en cambio estos no mataban a sus hijos, pero sí separaban a los hijos de los padres, de los varones más que nada. Los separaban y esto tenía un fin. El objetivo era que el papá no se encariñara con el niño, porque en algún momento el niño no iba a poder subsistir, se iba a morir. Entonces lo separaba para que el papá no se encariñara con el niño. Realmente son cosas que nosotros podemos hacer gestos y todo, pero son cosas que ocurrieron y que realmente no le encuentro la lógica porque ¿qué niño, cómo se convirtieron en adultos si en algún momento fueron niños? ¿Ya? Sobrevivieron, exactamente. Que todos necesitaban a que tuviera 2 años, porque recién entonces habían pasado todas las posibles enfermedades. De morir, ya. Tenemos también los espartanos, y ustedes eso ya saben, pues era una civilización que justamente se basaba en el ejército, en el gran ejército de gladiadores que tenían, y lo que ellos hacían era que clasificaban, decían, este sirve, este no sirve. O sea, los miraban físicamente y decía que si servían para el ejército, vivían, y los que no servían eran tirados a un acantilado. Entonces, morían, por ende, los niños. Por eso es el infanticidio. Todavía no, hasta aquí todavía no. De ahí pasamos a la segunda etapa, que es la que le voy a explicar, que es el abandono. Se dieron cuenta las personas, el abandono, se dieron cuenta las personas que efectivamente los niños tenían alma. La primera etapa, sí, esta de aquí es la segunda, que es el abandono. Los niños tenían alma, ahora sí, pero llegó la etapa en la que ya no podían ser asesinados porque ya les dieron un alma. Sin embargo, sí los dejaban abandonados, que indirectamente esto venía a ser un infanticidio, porque obviamente
un niño que no tiene las herramientas para subsistir, iba a terminarse muriendo, porque no se podía alimentar, porque no se podía cambiar, bañar, etc. Entonces, era realmente un asesinato indirecto, ¿ya? Bueno, en esta edad, este abandono tuvo diferentes etapas. En la Edad Media también se azotaban a los niños y esto era como una práctica común. De hecho, los padres descargaban todas sus frustraciones en los hijos. Si venían enojados, tomaban a los hijos y los golpeaban. Eso era una manera de desfogar toda esa frustración que el padre tenía. ¿No? Descubren también en esta etapa algunos signos de la importancia de la lactancia, es decir, del vínculo que tenía la madre con sus hijos, y aquí se especifica bastante en esta etapa que a las niñas de a partir de los 12 años las hacían casar, las obligaban a casarse, las obligaban, eso es en la historia, mi amor, ahora no. Nueve. Ya, ellas eran negociadas como mercancías, ¿no? Las cambiaban por una vaca, por un canasto de compra, de frutas, eran intercambiadas y obviamente estas niñas se convertían en esclavas, ¿no? Porque tenían que limpiar, etcétera, etcétera. Ya, pero como les digo, yo les estoy haciendo un resumen de todas las etapas. Hubieron muchísimas cosas más. Por ejemplo, en la etapa de infanticidio, me olvidaba de contarles que hay un muro que se le llama el Muro de los Lamentos, yo no sé si ustedes saben, que era un muro que fue confeccionado, fue construido con ladrillos o con lo que se utilizaba en ese entonces, simulando un ladrillo, pero el cemento no, y el pegamento que unía esos dos ladrillos no era cemento, sino que más bien era aluminio. ¿Ya? Entonces, por eso claro, por eso se le denomina el muro de los lamentos, porque no sé si realmente es una creencia, una leyenda, una historia, pero siempre es nombrado así por eso, ¿no? Porque utilizaban los niños para poder hacer pegamento. Qué horror. Tenemos en la tercera etapa que es la ambivalencia. En esta etapa, bueno, ahora sí los niños son reconocidos un poco como niños, pero el problema de esto era que ellos no tenían un lugar en la sociedad. Siempre fueron reconocidos como adultos, es decir, si ellos tenían alguna consecuencia de algún acto, iban a ser juzgados como adultos. No había la diferenciación entre un niño y un adolescente y mucho menos con un adulto. ¿No? Las niñas de 12 años, pues, también eran entregadas a familias ricas para que éstas puedan trabajar, limpiar, etcétera. La educación solamente era pensada para los varones, la educación universitaria, y para las mujeres, no. Los castigos físicos seguían siendo normal a este ritmo. ¿Y qué más? Y bueno, aquí nos dice que ya van apareciendo los primeros tratados sobre la infancia y justo en esta época, que ya lo vamos a ver más adelante en diferentes fechas, fueron haciéndose ya los borradores de que empezaron a generar ciertos derechos para los niños. Pero vamos a ver qué tanto tiempo ocurrió hasta que llegó la convención. Sin embargo, en este siglo, en esta ambivalencia, ya fueron creados algunos vestigios de lo que se vería o lo que vendría a ser en este caso la Convención del Niño. La cuarta etapa, que es la intrusión, aquí ya estamos un poco más modernos. La infancia es considerada también como un individuo que obviamente tenía imperfecciones. Este individuo debía de ser moldeado, pase. Bueno, los niños debían de ser moldeados, debían de ser encaminados hacia lo que hacían sus padres. Y bueno, aquí ya existe también alguna diferencia porque en Alemania ya se incrementa los conceptos del kindergarten, es decir, hubo ya la diferenciación entre los niños más pequeños y los niños más grandes. Ya incluso se les tomaba un poquito más en cuenta y se empezaba a hablar ahora sí de amor hacia sus hijos, ¿no?
De repente también aquí, eh, ya, lo que pasa es que déjame ver en cuál fue, en esta de aquí. Ya, en la ambivalencia se creía que los niños que eran inquietos eran es porque estaban endemoniados, ¿ya? Y aquí los castigaban para sacarles supuestamente los demonios. Entonces ya en la intrusión ya no se creía eso, sino que ya un poco se empezaba a redactar sobre eh, esta inocencia que tienen los niños y se decía que ya los niños ya no eran prácticamente endemoniados, y no venían dañados, sino que más bien venían limpios y la sociedad los dañaba, ¿ya? Y obviamente así es, ¿no? Ya hay una diferenciación. En la socialización, que es la quinta etapa, ya los niños se empiezan a recorrer un camino, el padre les empieza a guiar hasta que llegan hacia su adultez. Y bueno, la preocupación de protección, de garantizar algún derecho, y ahora sí era eminente. Ahora sí ya se veía la preocupación por proteger cada uno de estos. Aquí empieza a aparecer, por ejemplo, en la salud, la psicología o la psiquiatría pediátrica. Ya existe también una diferenciación para los niños en cuanto a su salud. Y aquí hay un hito muy importante para nosotros los abogados porque la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1859 promulga la Declaración de los Derechos Humanos que hasta la actualidad la tenemos vigente, con el compromiso de que todos los suscritos pudieran ejecutarla o ponerla a beneficio de todos sus países de manera obligatoria. La última etapa, que es la ayuda y que va desde el siglo XX hasta la actualidad, pues ya ustedes conocen la realidad de lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Ya se diferencia a los niños como un individuo con sus características, con sus habilidades, con sus pensamientos, y obviamente ya se planifica o se garantiza de que estas habilidades se desarrollen por cada uno de ellos. Puede ser que un niño tenga la habilidad de correr, el otro no, pero el otro tiene la habilidad de hablar. Entonces, en son de sus habilidades se crean programas de desarrollo para cada uno de ellos. Es muy distinto. Ustedes pueden mirar desde que empezamos hasta la actualidad, hay mucha diferencia. Yo digo, dígame, D02. Abajo, abajo, al lado del baño. Ahí en la pared. Ya, entonces hemos terminado cada una de estas etapas. En esta etapa de aquí, chicos, ya podemos ver que incluso existen instituciones que están para proteger a los niños. Cada una de esas instituciones las vamos a estudiar, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y todos los tratados internacionales, jurisprudencia, normativa, que es lo que vamos a observar y vamos a estudiar. Está grande, ¿sí? Así. No se hace así, se hace así, niño, por favor. ¿Ah? Así son los animales y así es las personas. Cultura general, por favor. Ya. Bueno, entonces, como yo les dije, vamos a ver un poco sobre la evolución histórica de cómo pasó a ser de objeto a sujeto, y aquí sí ya vamos a ver un poquito de fechas, empezando en 1903, en donde se crea la Asociación Internacional para la Protección de los Niños. Solamente se crea un comité, no existe absolutamente nada más, ni un borrador, ni una norma, es como que dijeron, hagamos un comité y ahí quedó el comité, ¿verdad? Dice mi papá, arranque de burro para de caballo, algo así. Ya eso.
Yo estoy peor, yo soy el chapulín colorado para los refranes. Bueno, en 1919, el Comité de Protección de la Infancia empieza a hacer, ahora sí, ya los borradores, pero borradores muy sencillos, que tampoco eran obligatorios para quienes estaban en ese caso con las reuniones o con los acercamientos. En 1923, la Unión Internacional Safe Children, ¿verdad? Hace una declaración que hasta la actualidad es famosa, se llama la Declaración Ginebra. Dentro de esta declaración hubieron ciertos derechos, pero derechos sin redactarse. Fue como que dijeron así, a ver, el niño tiene hambre, démosles de comer. El niño está enfermo, hay que curarlo. O sea, literalmente se pusieron en esa convención o en ese tratado fueron así. Y los tengo redactados ahí. El niño tenía derecho a ser alimentado, a ser curado, el niño no podía ser maltratado o el niño maltratado debía de ser protegido, el explotado debía de ser socorrido, el huérfano y el abandonado debía de ser acogido. Este tratado de Ginebra, el 26 de septiembre de 1924, fue suscrito o fue rectificado por algunos países que no estaban de manera inicial. En 1948, la Declaración del Niño se amplía, aprobado por unanimidad, con estos derechos así nomás, se aprobó. En 1959 se aprueba en cambio una renovada, ya extienden un poquito más los derechos, los analizan, los redactan y también incluyen 10 principios fundamentales que actualmente son rectores de esa normativa. Sin embargo, esos principios no eran obligatorios. Estaban puestos ahí, el que quería los cumplía y el que no, no. Entonces, tampoco era como que servía mucho para la protección de los niños, ¿no? En 1978, en Polonia, la ONU presenta ahora sí una normativa ya un poco más trabajada y la presenta como una provisional. Entre todos estos años que hemos visto, han pasado ya casi 10 años de negociación y sin embargo aún no se tenía establecido una definitiva convención de los niños. Sin embargo, cuando ya se pusieron de acuerdo líderes políticos internacionales, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, esta fecha sí nos interesa y la voy a tomar en el examen. El 20 de noviembre de 1989, 30 años después de negociación, se viene a promulgar o se viene a hacer, a declarar la declaración de los niños, ¿verdad? Se llama la Convención de Derechos del Niño, ¿ya? Viene a ser aprobada y viene a ser promulgada de manera obligatoria para todos los países que suscriben este tratado. Dentro de esta suscripción se encuentra el Ecuador. Los dos únicos países que en ese momento no suscribieron este convenio fueron Estados Unidos y Somalia, que fueron dos de los que iniciaron con las negociaciones, sin embargo, no quisieron someterse a la obligación y el cumplimiento de esta norma. Pero, aquí va el pero, porque ustedes han de estar pensando, ahorita sí, la mayoría de los países están suscritos, sin embargo, no nos podemos ir en contra de las culturas que existen en otros países, porque ustedes me pueden decir, profesora, parte de lo que usted habló, existe en otras culturas, casan a las niñas desde los 12 años, obligan a las niñas a trabajar, a los niños también, los maltratan, etcétera, pero dependiendo de la cultura, ¿no? Y ustedes saben que son países que están del otro lado del mundo, al menos yo aquí no he visto, no sé si ustedes hayan visto, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Somalia. Bueno, se propone un nuevo concepto dentro de esta Convención de los Derechos del Niño. Se propone que los niños ya no sean objetos, sino que sean sujetos. Y también se propone que exista una relación parento-filial, es decir, que exista una responsabilidad, no solo la obligación de dar alimentos, visitar, etcétera, sino que exista una relación de responsabilidad del padre hacia el hijo. Entonces, con toda la evolución que hemos visto, ¿qué eran anteriormente los niños? Objetos de derecho.
¿Y ahora qué son? ¿Y qué es un sujeto de derecho? Ustedes vieron conmigo sujeto. Luis, ¿usted la escucha a Dayana? ¿Qué cosa? No la está escuchando. Duro, que Luis no la escucha. Ya, muy bien, una persona natural o jurídica que puede adquirir obligaciones y tener derechos y contraer obligaciones, ¿no? ¿Qué quieres, hija? ¿Qué quieres? ¿Sí? Ya mismo sientes, ya mismo. Bueno, entonces como para hacer un pequeño resumen de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, vuelvo a repetir, 20 de noviembre de 1989, esta convención tiene 54 artículos que ustedes van a tener que leer. La convención está colgada en la plataforma y ustedes ya pueden ingresar y leerla, ¿no? Ya eso depende del trabajo autónomo del estudiante, leer los 54 artículos. Reconoce también a todos los menores de 18 años como niños. Tiene derecho, por ejemplo, a expresarse con libertad. También sirve de modelo para diferentes sociedades, aunque actualmente hay algunas que no la aplican. Es de carácter obligatorio para todos los miembros que suscriben este convenio. Habla sobre la obligatoriedad de hacerlo y también habla sobre la obligatoriedad de la dignidad humana fundamental y su principal objetivo es garantizar la protección y el desarrollo del niño. Esta convención tiene como 4 pilares fundamentales. Veámoslo como una casa. La casa no se puede parar si no tiene sus 4 esquinas, ¿verdad? Las 4 esquinas fundamentales de esta convención son la no discriminación, en donde van a desarrollar diferentes eh, derechos, los cuales ustedes van a ir leyendo dentro de la convención. En la próxima clase los pregunto. El interés superior del niño también tiene otros derechos dentro de él o diferentes maneras de interpretar. La supervivencia, el desarrollo y la protección que también se desglosa en otros derechos como la salud, la educación, etc. Y la participación, en donde también tenemos otros derechos como que el niño tiene derecho a ser escuchado cada vez y cuando sea parte de un proceso y este le pueda beneficiar o le pueda vulnerar algún derecho. Algo rápido de la convención son los primeros artículos. El artículo 1 nos habla sobre específicamente quién es niño, es decir, que son todos los seres humanos menores de 18 años. El ámbito, obviamente, que es para todos los países que firman este tratado, el derecho primordial que se les da dentro de las instituciones a todos los niños esa prioridad de atención, el derecho a la vida que es reconocido tanto en nuestra normativa también, en la Constitución, el nombre y la identidad, ustedes ya vieron sujeto y saben lo importante que es el nombre y la identidad de una persona, porque podríamos en este caso individualizar al sujeto, ¿verdad? Entonces es importante que el niño tenga derecho a un nombre, una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. El artículo 8 es la obligación de todo del Estado proteger, en cambio, la identidad del niño. Por eso es que ustedes ven que hay leyes conexas, ¿no es cierto? En donde tratan de, por ejemplo, eh, no revelar la imagen de los niños, los juicios, muchos de los juicios son privados, no son públicos, etcétera, ¿no? Todo eso va de la mano con esto. La separación de los padres en el artículo 9 nos habla que el niño tiene derecho a vivir con ambos progenitores. No puede ser en el mismo lugar si es que están divorciados, pero sí es esencial que si están con mamá, el papá tenga visitas y si están con papá, la mamá tenga visitas, porque obviamente la declaración lo dice. Y si nos ponemos a mirar el nivel jerárquico de esta ley, este vendría a ser como nuestra constitución, así más o menos, una carta más, ¿ya? Una pregunta, si se le quita la patria potestad a un padre, también se le quita la obligación de clientela. La patria potestad es un conjunto de derechos que pertenecen solamente a los padres, papá y mamá. Cuando se le quita la patria potestad a un padre, es decir, se le está quitando también
el alimento, la visita y todo, porque todos esos derechos van dentro de la patria potestad. Cuando está renunciando a un padre, porque también lo puede hacer voluntariamente, entonces también está renunciando a eso. Obviamente tiene que haber en medio algo que evidencie que la mamá está de acuerdo con esa renuncia. No puede el papá renunciar así por así nomás. Ah, no, no quiero trabajar, no quiero pagar, entonces voy a renunciar. No, no se puede. Hay muchos casos de unos abuelos son padres a distancia, por así decirlo, porque la mamá estudia y trabaja en Argentina y el papá en México. Entonces, la chica viaja y con la niña es criada por la niña, pero antes de irse a Argentina se quiere llevar a la niña, pero le dijo al papá que si no le daba el papel, entonces ella le iba a demandar para quitarle la patria potestad, debido a que el papá era un hombre muy violento con ella y ella te había recaudado pruebas. Sí. Eso es una causa también para quitar la patria potestad. Claro, se puede quitar la patria potestad siempre y cuando esté en peligro el niño. Siempre y cuando esté en peligro el niño y haya evidencia de eso. Claro, ella dijo que, o sea, ella dijo que ella tenía las pruebas de las veces en que estaba, de que estaba. Listo, van a repartir. Mira, mi amor, ya que tenías hambre, ahí te van a dar. Yo se vio eso de ese caso del niño en Argentina, que le pedía al papá que no lo mandara con la mamá sabía que era violenta, que tenía una pareja violenta y lo mataron con pero lo obligaron a irse de visita con la mamá. Y mataron al niño, sí, sí. El papá, la escuela. Ya, ahí ustedes, por ejemplo, pueden analizar quién tenía la obligación de proteger a ese niño. El Estado. Ya, ahora, dentro de nuestra normativa, no solamente el Estado, ¿ya? Nosotros tenemos un principio que se llama el de corresponsabilidad. ¿De qué se trata el principio de corresponsabilidad? Que todos somos responsables de lo que le pase a un niño. Usted no puede conocer a mi hija o a cualquier otro niño, pero si lo ve que está en peligro, a usted, si no actúa, la van a acusar por omisión. Todos somos responsables, así no queramos. Los niños son los más, niños y adolescentes. Estoy hablando, cuando hablo de niños, estoy hablando de niños y adolescentes. Todos deben ser protegidos, Estado, sociedad, padres, hermanos, abuelos, vecinos, desconocidos, etc. Toda persona por una necesidad de ley, los padres están obligados a mandar el hijo de visita. La fuerza de la psicóloga Porque, principal. o sea, el trabajo de decir igual que el niño no es que lo lleva el padre, la comunidad de valor al niño porque el padre no quería. ¿Qué hizo el padre por evitar eso? Él hizo todo lo posible, pero no. Pero todo lo posible, estoy hablando legalmente. Sí, la psicóloga y la jueza obligaron a separar al niño para que haya con la madre. Y por eso en Argentina se está buscando que también, por omisión, sean juzgadas tanto la psicóloga como la jueza. Lamentablemente, chicos, hay muchas veces que en el derecho las cosas son bien injustas, porque primero tienen que pasar para poder asentar un precedente y para que no vuelva a suceder. Esta vez fue ese chiquito, ojalá no vuelva a suceder, porque obviamente van a sentar un precedente. A los que cometieron la omisión y no pusieron la atención que se necesitaba en el niño, van a tener que ser juzgados por asesinato. Omisión por comisión se llama Les pregunta en este delito. artículo, como usted mencionó, el artículo 9 de la separación de los padres, porque hasta qué punto se escucha el niño. Porque el niño Ya. había videos de que el niño decía. ¿Cuántos años tenía el niño? Esta criatura tenía. Es que ese niño es gay, porque, ajá, porque por ejemplo, la política para que nuestro derecho, el código de la presencia, sí dice que los de 12 años en adelante pueden decidir con qué padre vive, pero no se puede decidir, dice que solo los que están de 18 en adelante son escuchados. No. A ver, nosotros dentro de la convención de la que estamos hablando justamente hoy, por eso yo les quería hacer referencia a que el nivel jerárquico es una de las mayores, es nuestra carta magna, dice que el niño tiene que ser escuchado incluso cuando hay alguna situación que lo vaya a vulnerar o le vaya a beneficiar. ¿Qué significa esto? No hay un criterio, no hay una edad clave o base para decir, el niño tiene 5 años, ya escuchémoslo. No.
Simplemente te dice, te deja que los países puedan, en este caso, normar esta situación. ¿Qué dice la normativa de nuestro país? Dice que tiene que tener suficiente madurez y tiene que tener la comunicación libre, es decir, que se comunique, que tenga una buena comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, pongámonos también nosotros la mano en el corazón. Un niño de 2 años que no habla muy bien, ¿ya? Le dice a la mamá, oye, niño, ya. La mamá dice, ah, es que quiere agua. Y nosotros, ah, no entendimos absolutamente nada, ¿no es cierto? Imagínense, imagínense dentro, no sé cómo estará la ley de Argentina, pero Argentina sí está suscrito a la Convención del Niño. Ellos incluso me imagino que han de ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque van a tener que resolver esto. Ellos están suscritos a este tratado. En realidad la ley era para, porque si el policía que se le está llevando escucha que el hijo está llorando, no quiere, lo mejor sería separarlo, no decirle, "Vale, hasta que se resuelva el corte, vaya, eso es mal, pero bueno". Claro, y en este caso hay una evaluación psicológica, que dice la evaluación psicológica, todo eso hay que revisar, todo eso hay que revisar. Era un niño que por lo visto podía comunicarse bien, ¿ya? Entonces el niño debió ser escuchado, el niño debió ser escuchado y ya con eso debieron haber tomado una resolución. Saben que también algo que no los debe de confundir a ustedes, que el hecho de que el niño sea escuchado no quiere decir que el juez vaya a dictar lo que el niño quiera. Ah, el niño dice, me voy con mi mamá porque yo amo a mi mamá y no quiero saber nada de mi papá. La juez no va a decir, ok, váyase con su mamá. La juez primero tiene que averiguar, según su criterio personal, puede hacerle caso o no. Pero eso tiene que ir motivado, ¿no? Entonces, así es, lamentablemente, esta, desde que yo empecé a hablar en 1913, ¿ya? Ustedes han visto cómo esto ha evolucionado y todavía falta, todavía falta. ¿Qué tiempo tiene el Código de la Niñez vigente, el de nosotros? Pero ahora también está para... El Código Civil, siempre digo lo mismo. ¿Qué tiempo tiene vigente? Millones y millones, como Alfonso de los Monteros. Millones y millones y millones de años. Con el dinosaurio nació. Entonces, imagínense, nos falta bastante. Y ya lo digo, lamentablemente en el derecho tiene siempre que pasar algo para crear un precedente y luego nacer una ley. No estamos a la prevención, sino que más bien estamos como que a la sanción. Siempre es lo mismo. Pasa lo mismo con esto, el presidente de El Salvador, que quiere aumentar las penas para los adolescentes que han sido infractores gatilleros. Se habló de que Noboa también quería hacer algo aquí parecido para los gatilleros. Y yo termino la idea. Y yo pienso, ¿verdad? Un poco como madre, un poco como profesional también, ¿por qué miran a los niños? Está bien, ellos son manipulables. Muchos de ellos están siendo obligados a actuar. Ellos saben la consecuencia, porque me van a decir, profesora, pero ellos son grandes y saben, sí, saben la consecuencia, pero muchos de ellos están obligados. ¿Qué hacemos nosotros para garantizarle a ese niño una buena vida? A que no los obliguen a hacer eso. ¿El Estado qué está haciendo? No está haciendo nada, está diciendo, te voy a castigar más fuerte. No es el hecho de castigar o subir las penas. ¿Por qué no le suben las penas a los mayores que ya saben lo que están haciendo y que obviamente tienen ya algún tipo de sanción, salen de la cárcel, vuelven a cometer la misma sanción? ¿Por qué no miran a ellos? ¿Por qué se van a mirar a los niños y a los adolescentes que tal vez no sean ellos los culpables, sino nosotros como sociedad? Yo no te los escuchaba hablar a ustedes ahí y alguien decía, ¿qué era lo que estaban hablando ahorita a lo que entramos? Que dijeron, ah, sí, es otro más que mataron. Algo así, no, no, no era de muerte. ¿De qué era que estaban hablando? Sí, 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 ustedes aquí al no, de los chicos que entraron, que no los dejaban entrar, ¿cómo era que decía? Sí, Carla y César. Sí, no me acuerdo. Bueno, normalizaron una actitud que no es normal. Ah, para acá, entonces. Ya, normalizaron una actitud que no fue normal, porque es como decir, bueno, ya, es normal, ¿no? ¿No es cierto? Yo digo, no, yo miro muchas veces esta Netflix, yo también quiero películas, pero yo tengo mi criterio formado, no igual que un niño, por ejemplo.
Pero qué normal es ahora ver en este tipo de plataformas esas películas o esas series de Pablo Escobar, de Rosario Tijera, de Las Reinas del Sur, de de hecho, muchas veces siento que de ahí lo aprendieron todos. Se ha normalizado tanto esta actitud que muchas veces el ver a un adolescente decir, es que estuve en una fiesta, llegó la policía, me cogió preso y cómo saca pecho. ¿Cómo saca pecho? Sí, ¿Qué dijiste? Que también el terreno baldío, que lleva otros eso es muy No, no, esas cosas se normalizan y al rato de repetirlas y repetirlas, se vuelve costumbre. De repente, ustedes escuchan las noticias, mataron a 5, decapitaron en Puerto López. Mañana serán 2 más. O sea, ni siquiera tenemos una gota de humanidad. Recuerden ustedes, chicos, escúchenme y aquí va el mensaje del día. Recuerden ustedes, chicos, que en cada hombre, en cada mujer que ustedes vayan a tener de solucionarle algún problema, siempre hay una historia, ¿ya? Siempre hay una mamá, siempre hay un papá, siempre hay un hermano, un hijo, ¿ya? Ustedes no pueden tomar su profesión como la toman cualquiera. Ustedes no pueden referirse a un ser humano como se refiere un arquitecto, sí, ingeniero de software, no. Nosotros somos la carrera de humanidad, de abogada, una vez, con mi tío, que hizo todo, que atiende niños, que ha atendido niños de bajos recursos, cuando pasó lo del niño de familia. Pero es que era política, saben que los hay matado. Y hay mucha gente que simplifica la falta de empatía de las profesiones solo por ser profesional. todo el tiempo hace lo mismo. Ahora, nosotros somos ya chéveres, somos pero todas las carreras tienen que estar ahí. Y así, no, así igual que estudiado, pero no es Eso te iba a decir, así no tengan ética, así Eso no yo creo. los seres humanos, no me imagino que si a ellos les pasa algo, ellos van a estar pensando el dolor de mi mamá. Si a la mamá le pasa algo, al hijo le pasa algo, ellos sienten su dolor. O sea, somos seres humanos, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de pensar. No simplemente, sí, aumentemos la atención, sí, hagamos esto, no. ¿Qué estamos haciendo también nosotros como sociedad para mejorar? Para mejorar lo que no está. Por ejemplo, Luis, ¿qué estás haciendo tú para mejorar tu sociedad? Llegar tarde a clase. No es grosería, es realidad. Bueno, pero no la verdad nadie. A mí mismo. Perfecto. ¿Y el ejemplo? No. Que vas a ser un profesional. Vas a ser un profesional que te van a dar horas judicial. Antes de que hora judicial te daban 15 minutos y ahora te dan un minuto de almuerzo. No, una broma, una broma. No, no estoy diciendo con esto que sea algo mal ser humano. No estoy diciendo con esto que sea un mal ser humano, sino que sí hay que poner el contexto o cosas reales, ¿no? Cosas sencillas, chicos, porque a veces creemos bueno, dice que no le afecta a nadie. Las cosas sencillas, pero de repente esas cosas sencillas se pueden cambiar, de repente esas cosas sencillas hacen que gotita a gotita el mundo vaya cambiando. Suena fantasioso, suena, pero es lo que hay, pero es lo que hay que hacer. Si yo tengo, mi tía tiene una familia que se viene igualmente de banco y a él lo vamos a poder, se puede ver que es abogado. Y ha intentado dentro de todo lo posible no por lo bueno. Pero ahora está pudiendo cuando se puede ocupar los estudios del colegio. Entonces, Así es. Entonces, ahí estuvo el consejo del día. No sean como Luis. Que llega tarde. No sean como Luis. ¿Vale? No es un mal ser humano, pero llega tarde. Intenten ser como Mejor no lo arregles.
Ya, y justamente en el siguiente artículo está el artículo 12, que es el derecho del niño a ser escuchado. Ellos pueden expresarse libremente y pueden ser escuchados en los asuntos en los que vayan a ser beneficiados o vulnerados, ¿no? Sin tener que escoger por religión, por edad, por sexo. Eso también es discriminación, ¿no? Ya, la responsabilidad de los padres es algo que muchas veces se habla, pero pocas veces se pone en práctica. Esa responsabilidad no es solamente pasar una pensión alimenticia, no es solamente ir y visitar para el padre o para la madre, porque actualmente existen las dos partes, ¿no? Pero esa responsabilidad tiene que ver con la crianza que el niño tiene. ¿Qué nos dice la convención? Que ambos padres deben criar. ¿De qué se trata la crianza? Vivir, el convivir, ¿verdad? Y en el convivir está inculcar valores, enseñar, crear en sus 5 primeros años la personalidad del niño, que venga de mamá y que venga de papá, no solamente de una de las dos partes, ¿no? Entonces es importante que los padres se introduzcan en la crianza de sus hijos. No hablo de pensiones, no hablo, hay padres que solamente llegan una vez a los 3 meses. Hola, chao. Hay otros que ni llegan. Y hablando de padres y de madres también. Hay madres que se fueron, abandonaron sus hijos, no están con sus hijos y tampoco los visitan y tampoco les pasan pensión, etc. Entonces, esto no se trata de obligar a nadie. Esto se trata de responsabilidad. Por eso va el segundo consejo del día. Chicos y chicas tienen que protegerse y no tengan hijos por tener hijos. Después salen con... ¿Ya? Porque podrían salir como Luis. Perdón, pero fue idea de Carla. Bueno, dentro de los derechos de protección de los niños existen algunos como el esparcimiento, el juego y las actividades culturales que también son parte de los derechos de ellos, ¿no? Obviamente los niños tienen que saber y entender que si tienen un derecho, tienen una obligación de por medio. El que hace los deberes sale a jugar. El que deja arreglado su cuarto, ajá, o sea, hay obligaciones y hay derechos, ¿no? Indirectamente también, ¿no? Creo que Estoy dando señales. Estoy dando señales, estoy diciendo la sentada. Ya, está prohibido el trabajo de menores. Todos estos tienen una excepción. Ustedes saben que en el Código de Trabajo está establecido que exactamente a partir de los 15 y 16 años ya ellos pueden suscribir contratos y trabajar mediante la vigilancia o la representación de sus padres. O sea, ¿qué relación tiene estos derechos con el derecho al juego, la igualdad? Pero, por ejemplo, ¿qué relación tiene con la forma de crianza del padre? Porque actualmente hay diversas formas de crianza. Por ejemplo, una de ellas es Montessori, y otras hay. Sí. Pero, por ejemplo, hay una tendencia de varios padres para que el niño reciba plata, le paga por hacer las tareas domésticas. Pero eso no se involucraría con su trabajo infantil. No. Eso te está enseñando cómo es la vida. Al trabajo de Pero calidad. eso tiene de acuerdo. Dice, si tú me haces aquí en la semana, vas a hacer que tú haces todas las tareas del hogar por el día y yo te pago $5. Entonces en la semana, eso que te tiene que dar, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar una machete, es una forma de crianza, pero no estaría tampoco respetando el derecho de... Claro, no está bien que se lo vincule con un trabajo. Ustedes saben lo que es el trabajo tiene ciertas características, ¿no es cierto? Tiene que cumplir un horario, tiene que tener un sueldo, tiene que tener una vinculación laboral. Entonces, si no tiene ninguna de esas características y a la final el papá le está pagando por hacer, qué sé yo, arreglar su cuarto, tal vez sería como un incentivo para hacerlo. Pero si tú ya ves que le dice, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde tú tienes que, o sea, ya tiene un horario, le está obligando y tiene un horario establecido, obviamente le está explotando al niño, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con los kid influencers.
algo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Los niños empiezan haciendo sus TikToks, sus publicaciones, pero el papá se da cuenta que el niño tiene esta capacidad de, chicos, pero me entienden, tienen esta capacidad de hacer tan fácil un video, de subirlo, que tenga, bueno, etcétera. Entonces, la madre empieza a monetizar, el papá o la mamá. Eso sí es un trabajo y eso sí es explotación, porque a pesar de que ellos no puedan trabajar, tienen la obligación de subir contenido. ¿Por qué? Porque empiezan las contrataciones con la marca, empieza la plataforma a exigirle, etcétera. Y el dinero, eso yo veía el otro día. Y el dinero no es para ellos. Claro, El dinero es para los padres. Los papás tenían en su tiempo la libertad de poder utilizar el dinero de ella, pero que los papás sí le habían hecho una cuenta que se había dado. No, es un caso súper aislado. Claro, y de repente, por ejemplo, son normativas que aún no las tenemos establecidas aquí. No las tenemos establecidas. Los niños pueden ser explotados, muchos de ellos no están estudiando por hacer dinero para sus padres, pero es normativa que aún no se regula aquí en Ecuador. Ah, Día del Santo. Todavía no es mi cumpleaños, mi hija. Sí, 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 contesté algo de tu pregunta, ¿no? Ya, dentro de los principios fundamentales hablamos que tenemos el interés superior del niño. Este implica tres cosas. Primero, que es un principio jurídico. Segundo, que es una norma procedimental, Giovanna y Luis. Y tercero, que es un derecho sustantivo, ¿verdad? El principio jurídico, Ámbar, por favor, léame la primera. Principio Si jurídico. una disposición jurídica tiene más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior. Sofi, ¿qué quiere decir esto? Interés superior. Interés superior del niño. ¿Qué dice Carlita? ¿Qué es? No, pero explíquenlo. Ejemplifíquenlo. O sea, caso, las normas de la, en este caso, la más favorable, si yo creo que esta norma dice absolutamente algo, yo creo que podría favorecer de cierta forma esa situación para que Exactamente, incluso cuando haya normas que se contrapongan, que existan antinomias jurídicas, cuando existan vacíos legales y exista una norma que podamos. No. Interés superior del niño. Va a ser el principio que ustedes más van a escuchar, y si en algún momento les gustaría practicar esta área, pues va a ser el principio que más se va a escuchar dentro de los procesos. Interés superior del niño. Si usted quiere, Carlita, puede hacer una investigación y puede hacer su propuesta. La presentamos ante la asamblea para que... Ya, norma procedimental, Dayana. el proceso de decisiones debe incluir una estimación de los posibles niñas y adolescentes. Bueno, aquí les da un ejemplo directo, ¿no? Y habla específicamente de la adopción. Dice que cuando existen estos procedimientos, siempre se va a buscar lo mejor, la mejor situación para el niño. Derecho sustantivo, Alejandro. Aquí en Ecuador no existe Sí, sí existe. Nosotros tenemos una fundación, no es fundación, una institución del Estado llamada, esa es una fundación, no, SOS, que es institucional, es del Estado, y que ellos son los encargados de acoger algunos niños. Bueno, se lo presento. Sí, una vez que trabajar con. Y los No, incluso hay familias sustitutas, ¿no? A veces, por ejemplo,
no hay la capacidad para atender a todos los niños en el SOS, Hogar de Belén o algunas otras fundaciones, entonces a los niños se los colocan familias sustitutas. Las familias sustitutas tienen algún beneficio dentro de sus trabajos. Por ejemplo, mamá o papá que sean sustitutos tienen horas menos en su trabajo. Les dan 2 horas para que se puedan retirar y puedan ir al cuidado de sus hijos. La adopción, o sea, pasan por hogares sustitutos o Sí. personas como mamá, abuelas cuidadoras que tienen a varios. Sí, son cuidadores. Antes eso, hasta que llegue una próxima adopción. La idea de la adopción, pues se pasa el niño que está vacante hasta que llegue otro. Claro, obviamente aquí también se les da una pensión, ¿no? Para que hagan por parte del Estado. Adoptan muchos niños. Sí, lo hacen con el Con el dinero. Sí, bueno, no sé si aquí suceda, no he visto, pero sí hay padres sustitutos, sí hay. Alejandro. Derecho subjetivo. El interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar sus intereses. Claro, entonces si estamos viendo, por ejemplo, un derecho de una madre con un derecho de un niño, el que siempre va a tener más peso va a ser el derecho del niño, obviamente, ¿no? Pero hablando de un niño como sujeto de derecho, un niño nacido vivo, porque si vamos a hablar de un naciturus, ustedes saben que el naciturus no tiene derechos, sino protección o garantía de protección hasta el día que nazca. El día que nace, pues obviamente nacen sus derechos, ¿no? Y aquí es uno de los derechos también importantes, que es el derecho a ser oído. La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 12.1, señala que los Estados partes garantizan al niño, por favor, y que esté en condiciones, mira, ahí ponen algunas características, ¿no? Que estén en condiciones de formar juicios propios, es decir, el grado de madurez, y que puedan expresar su opinión libremente, es decir, que se puedan comunicar bien. Imagínense en que el niño no se pueda comunicar bien, nadie puede servir de intérprete, porque la interpretación puede ser distinta a lo que el niño está queriendo decir. Entonces, es importante que sí haya una comunicación efectiva, o sea, que llegue realmente el mensaje de la persona que está dentro de esta situación o de este problema, en función de la edad y de su madurez. La edad referencial aquí son 12 años, pero ya les digo, puede un niño de 5 o 6 años tranquilamente, si habla y tiene un grado de madurez establecido por una psicóloga donde indica que el niño puede ser escuchado, entonces sí pudiera ser escuchado. La igualdad y la no discriminación, se utilizará el término discriminación para hacer la referencia a la exclusión, ustedes ya saben, de sexo, religión, todo lo que ustedes ya saben. Vida, supervivencia y desarrollo. Bueno, este es un concepto holístico. Dicen que lo holístico es cuando se habla completamente de una persona en todos sus aspectos. Entonces, este es un completo concepto que desarrolla todo, lo físico, lo mental, lo espiritual, lo espiritual, lo moral, lo psicológico y lo social de un niño. Ahora, vamos a ver cuál es el término niño. ¿Qué significa niño? Para la Convención de Derechos del Niño nos dice que es el menor de 18 años. Un ser humano menor de 18 años. Para nuestro Código Civil, abran el Código, perdón, de la Niñez, artículo 1. No, busque el artículo del Código. Creo que es el 1. El 2. Sí, está terrible. Sí, pero ustedes deberían de traer su código. El artículo 1 es finalidad. Iba a El decir, artículo 2 es Ya, vea, sujetos. ya dice, las normas del presente código son aplicables a todos los seres humanos desde su concepción hasta que cumple 18 años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en un caso expresamente contemplado en este código. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Que son desde la concepción hasta los 18 años de edad. ¿Cuándo es la concepción?
Así. ¿Ya? ¿Y cuándo es la concepción? ¿Cuándo? Entra Esa etapa, ¿cómo se llama? a fecundación. La fecundación, ¿ya? Solamente es la fecundación. Desde ahí viene ¿Y no se acuerdan ustedes de todas las demás etapas? Fecundación, crecimiento. Y bueno, pero voy a hacer una torcida. Ya ven, Una vez. No. Existen algunas etapas de concepción. Estamos hablando de la fecundación, estamos hablando de la singamia. ¿Recuerdan la singamia? La singamia, los voy a mandar a estudiar otra vez un La singamia, cuando los dos ADN de los padres se juntan y forman un ADN individual, es decir, del niño, del individuo. ¿Cuál más? Está la humanización. ¿Se acuerdan cuando el cerebro empieza a dar reacciones? Está, ¿cuál es la otra? Bueno, a ciencia cierta, cada una de estas etapas forma parte de la concepción. Sin embargo, no se tiene certeza de cuándo empiece la concepción. Por ende, es un concepto, ujú, o sea, te dicen desde la concepción, no sabemos, no sabríamos determinar cuándo es la concepción, a menos que el embarazo sea por alguna técnica de gestación, en este caso el in vitro, la subrogada, etcétera, etcétera. ¿Ya? La implantación en aquí está el artículo 4, ¿Ya? la definición de niño, niña y adolescente. ¿Qué dice la definición del niño y adolescente? Niño, niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de adolescencia entre 12 y 18 años. Sí, justamente, son las etapas, pero yo quería, sí, o sea, es que no tienes razón, sí tienes razón. Lo que pasa es que yo quería un concepto general del niño, ¿no? El niño, por lo general, ustedes le dicen niño, ¿y quiénes son los niños? Los menores de 18 años. Pero ya tenemos, usted no tiene 18 años, ya usted está más viejita. Pero sí, toda esta niñez tiene etapas y ya las vamos a estudiar. Bueno, aquí es justamente lo que yo les estaba refiriendo, ¿no? La convención dice los menores de 18 años, en el código de la niñez dice hasta los 12. Ya, aquí están las etapas. Las etapas, la primera etapa tenemos la etapa de la lactancia. Obviamente ustedes ya con el nombre saben reconocer a qué etapa nos referimos. A bebés que están lactando. Dejan de lactar, sale de esa etapa. No por los... La lactancia debe de incluir la fórmula también, porque igual nos dan como un tope hasta los 2 años. Calor como te lo dije. Ya, entonces, cambiemos de entonces. Pero ya no sabe. Sí, Sí sale. El niño es el que incentiva a que se creen estas glándulas que segregan la leche. Sin embargo, la leche no es la misma. La leche no es la misma. Sí, lo recomendable es que el niño lacte hasta los 2 años. Entonces, por eso la etapa se ha hecho hasta los 2 años. Prácticamente sirve para ya no Hay que preguntar a los médicos. Por lactar mucho. Ya, luego de los 2 años, fórmula sí, pero por eso yo les digo, hay un tope hasta los 2 años. 2 años es la etapa de la lactancia. Sí, para la definición. Ya, atención, por favor, que quiero terminar. No me dejan. Voy en la diapositiva 29, son 44.
No, ya no hay receso, entonces escuchen, escuchen, ya. Después, ya, después de la etapa de la lactancia, es decir, pasando los 2 años, empieza la primera infancia. En este periodo ya ustedes pueden ver la imagen, el niño empieza a dar sus primeros pasos, deja la leche materna o la leche de la otra. Durante este periodo el niño fortalece diferentes habilidades como la comunicación, el desarrollo de la motricidad fina, es decir, los agarres de pinzas, aprenden a seguir instrucciones que ya le da la mamá o el papá. Y bueno, entre otras cosas, a ellos se les denomina infantes. Tenemos la segunda infancia que va a partir desde los 6 años hasta los 12 años y en ocasiones hasta los 13 años, por lo general en los varones. Las personas, bueno, a estos de aquí hasta esta etapa se les denomina niños. Y bueno, ya tienen aquí un poco más de estudio, las capacidades que cada individuo tiene se desarrolla un poquito más, etcétera. Llega la etapa de la adolescencia, que es un periodo posterior a la niñez. Siguen siendo niños, pero a esta etapa se la conoce como adolescencia. Y bueno, transcurre, aparentemente empiezan los primeros indicios de pubertad y está de entre los 10 a 12 años. Tardan en desarrollar su cuerpo por completo y comienza o se define hasta los 19 o los 20 años aproximadamente. Ustedes ya no están en esta edad porque ya están viejos, ¿ya? Ya no son adolescentes, ya no son adolescentes, ya quítese eso de la cabeza. Etimológicamente, esta palabra de adolescente proviene del verbo crecer o desarrollarse. Y bueno, es una época por la que ya todos pasamos, cambia la voz, hay cambios hormonales, crecen en la estatura, algunos no crecimos, nos quedamos chiquitos, pero bueno. Eh, Crece la grasa corporal, también la musculatura en los hombres, aparece el acné, se define la dentadura ya adulta y empieza a experimentar cambios en las cuerdas vocales y en la voz. Empieza a adquirir herramientas que proporcionan ahora sí su autonomía, es decir, ya pueden desarrollarse o transcurrir por la sociedad solo, ¿no? Y continúan desarrollando este pensamiento abstracto y crítico. Es decir, ya ellos van haciendo su criterio propio. En la etapa de la adolescencia, ya dijimos que va desde los 12 hasta los 18, 20 años, pero esta de aquí también se divide, ¿no es cierto? Se divide en algunas etapas y según la Organización Mundial de la Salud se extiende desde los 10 u 11 años hasta los 19 años y se divide fundamentalmente en dos etapas. La adolescencia temprana, que es de entre los 10 años de las niñas, y los 11 en los niños. Por lo general siempre se dice que los niños maduran tanto su cuerpo y biológicamente y su mente más tarde que las mujeres. Entonces siempre va a haber una diferencia de edades. Y los 14 y los 15 es como la edad tope, ¿no? La adolescencia tardía es el periodo comprendido de los 14 y los 15 hasta los 19 años. Después de aquí sigue la juventud plena, que es en la que creo yo que todos ustedes están, que es a partir de los 19 años hasta los 24 o 25 años de edad. ¿Sí o no? Por su menos sentido. Todos están entre hasta los 25. Sí, todos. Perfecto. Pero Santiago parece el más inmaduro de todos. El más inmaduro de todos. Sí. Solo la edad. Yo para mí que se equivocaron. Él tuvo 8 años en esa pared. Sofía, me sorprende. Bueno, en este espacio íbamos a hacer la revisión del artículo 4 y 5 del Código de la Niñez, pero ya lo revisé. Entonces vamos a seguir. Ya, ¿de qué se trata? Siempre se habla de una doctrina de protección integral del niño. ¿De qué se trata esta doctrina? Pues esta doctrina se trata justamente de buscar y garantizar los derechos de los niños, pero de manera integral, sociales, económicos, físicos, etc.
¿Cuáles son los principios, los rectores que ya vimos? A ver, con esto de aquí yo sí necesito que ustedes vayan y busquen cuáles son los principios rectores dentro de lo que yo les he colocado en el EVA para que puedan leer. Aquí solamente, sí, están dentro de los principios. Están aquí solamente, yo los he desarrollado como por encima, pero ustedes van a tener que profundizarlos porque en la siguiente clase vamos a hacer 4 grupos y cada grupo va a hablar de un grupo rector o de un principio rector. ¿No? La igualdad y la no discriminación, pues bueno, esto nos invita a que los niños no sean discriminados, por ejemplo, por su nacionalidad, nacimiento, sexo, religión, etc. Artículo 6 del CONA. La corresponsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia, que ya lo he hablado a medida que hemos avanzado en nuestro estudio y hemos dicho que todos somos responsables de lo que le suceda a un niño. Artículo 8 del CONA. El interés superior del niño lo desarrollamos en tres áreas, ¿no es cierto? Y justamente sirve para satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y los adolescentes, artículo 11 del CONA. Y miren lo que tenemos ahí enfrente. Latinoamérica, casi todos los países de Latinoamérica han suscrito a este convenio tan importante que yo les decía. Y podemos ver ahí los